Bueno, ahora tengo un asistente de audio. Em, Bien, entonces vamos a ver primero, antes de entrar al tema de ondas, vamos a ver los fenómenos periódicos que nos rodean en nuestra vida todos los días. Entonces, fenómenos periódicos o cuasi periódicos. Bueno, el latido del corazón, por ejemplo, es un fenómeno periódico, tanto el ruido como el movimiento de los músculos del corazón. Bueno, respirar, una hamaca, que sería equivalente al péndulo simple que ven en física 1. La bandera es medio rara, pero hay cierta periodicidad en el movimiento. Algunos de estos fenómenos periódicos son ondas y otros no. No sé, no cumplen estrictamente la definición de onda, pero hay otros que sí. El movimiento de una bandera puede tranquilamente ser una onda. El movimiento de las estrellas, de los astros en general, eh, el movimiento de los, bueno, el movimiento aparente, principalmente por la rotación de la Tierra en el caso de las estrellas, pero el movimiento de los planetas, de los satélites. Eh, las, las nubes a veces generan, no sé si alguna vez vieron cosas como estas que están acá en la derecha, callecitas así de nubes, que se forman precisamente por fenómenos periódicos. Eh, y como ustedes ya se imaginan, el sonido como fenómeno periódico o ondulatorio, y la luz que se va a sumar a estas y cuyas características vamos a ver en la segunda parte de la materia. No sé qué otro fenómeno periódico se les ocurre. Una ola. Una ola, puede ser, la rutina, la rutina todos los días, salvo los desbarajustes que genera la pandemia, pero si no la rutina también un fenómeno periódico. Eh, bueno, en fin, hay un montón de fenómenos periódicos en la vida a los que asistimos todos los días. Pero la onda es un poquito más que eso, sino que la onda, para definirla de manera general, es un fenómeno donde hay una perturbación, es decir, un apartamiento de una cantidad respecto a un valor. Entonces, hay que definir primero la cantidad que estamos midiendo y desde ahí definir un apartamiento respecto a un valor medio. Entonces, en el caso de la ola en el mar, el, el, eh, el nivel de referencia sería la superficie del mar quieta, sin olas. Entonces la perturbación sería lo que se aparta el agua, la superficie del agua respecto a esa posición de equilibrio sin olas, digamos. Entonces, eh, en ese caso, la onda es la perturbación, es lo que se agrega o se resta al valor que intentamos medir. Cuando decimos, no sé, una onda en una cuerda, como vamos a ver, es el apartamiento de la cuerda respecto a su posición tensa, digamos. Entonces en ese caso lo que medimos es la posición es una medida de la longitud. No sé, va a haber otros fenómenos ondulatorios. Eh, bueno, puede ser la ola que vemos en el estadio. En un principio sería el nivel de base, sería la, la posición de las cabezas de las personas sin pararse. Y el apartamiento sería lo que se desplaza a la cabeza o las manos cuando pasa la ola, ¿no? Entonces eso es el apartamiento respecto de la posición, de una posición inicial, que sería la posición de la cabeza de la persona sentada. Eh, bueno, y además la onda tiene que
transferir energía, tiene que transportar energía de un lugar a otro. Entonces, la onda en una cuerda, la medición es entonces de distancia, pero a la vez a través de la cuerda se propaga energía cinética. ¿Por qué? Porque una parte de la parte a la que todavía no llegó el pulso de la cuerda está en reposo, y cuando le llega el pulso de la cuerda, el pulso de la onda, el pedacito de cuerda se levanta y baja. Entonces adquiere... Hola, ¿me escuchan bien? Sí, 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 se escucha Hola, bien. hola. Sí, sí, Franco, ¿me escuchás? sí se escucha. Sí, a mí se me cortó un poquito nomás. Ah, Pero no bueno, pasa bueno, nada. bueno, bueno, bueno. No sé hasta dónde escuchaste, Franco. Yo escuché todo, no sé si me estás hablando a mí o al otro Franco. Bueno, bueno, entonces, bien, entonces vamos a distinguir entre dos tipos de ondas principalmente. Las ondas transversales, en donde la perturbación, la cantidad que medimos como perturbación, es perpendicular al sentido de propagación de la onda, y las ondas longitudinales, en donde la perturbación se da en la misma dirección que la propagación de la onda. El caso más típico de las primeras son las ondas en un material, en una cuerda, algún tipo de ondas sísmicas que generan perturbaciones, desplazamientos verticales del terreno. Las ondas electromagnéticas también son perpendiculares, son transversales. Ahí lo que vamos a ver que varían son los campos eléctricos y magnéticos, y esa variación se da en una dirección perpendicular a la dirección en la que se propaga la onda. Y como ejemplo de onda longitudinal, la más típica es la onda sonora. Es la onda que hace que sus tímpanos se muevan cuando el parlante, a través del parlante, se genera una vibración del aire que viaja hacia su oído, y esa perturbación es una perturbación de la presión que genera el parlante, y la presión se perturba en la dirección en la que se dirige la onda. Entonces ya vamos a ver que es efectivamente una onda longitudinal. También hay otras ondas, hay ondas sísmicas que también son longitudinales. Entonces, para volver a nuestro ejemplo de la onda en el estadio, la ola en el estadio, ¿qué tipo de onda sería, piensan ustedes? ¿Sería una onda transversal o una onda longitudinal? A ver, vamos acá al ejemplo. ¿En qué dirección se propaga la onda? Se propaga en la dirección de la tribuna, ¿no? ¿Me siguen? Sí, Va pasando de una persona a la otra. Entonces, la dirección de propagación es, digamos, si no estuviera inclinada la tribuna, sería en dirección horizontal alrededor del estadio, se va propagando la onda. Se va propagando, vuelve a dar vuelta al estadio y así, hasta que la gente se cansa y no lo hace más. Y la perturbación, que es el hecho de que la gente se levante y se baje, cada persona se levanta del asiento, levanta las manos y se vuelve a sentar. Entonces la perturbación ahí, ¿es paralela o es perpendicular a la dirección de propagación de la onda? perpendicular. Claro, sería más bien perpendicular. Me levanto yo para arriba y para abajo, pero la onda se propaga de manera horizontal, ¿no? Entonces, en este caso sería una onda transversal. Y acá lo que se propaga es la información, porque vos vas mirando al otro que se está levantando al lado tuyo, y cuando te llega a vos haces el movimiento correspondiente. Entonces hay una propagación de energía cinética, si querés, pero también hay una propagación de información alrededor
de todo el estadio, de toda la tribuna. Bueno, entonces esto puede calificar como una onda transversal en este caso, ¿no? ¿Se entendió la dirección de propagación versus la dirección de la perturbación? ¿Se entendió ese concepto que son dos cosas distintas? Sí, sí. Bueno, estamos en el sentido muy general, estamos empezando a abordarlo, ¿viste? Eso, por ahora es eso lo que nos interesa. Después vamos a empezar a hablar más en detalle, pero ya que se entiende eso, es muy importante. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo para empezar. Vamos a ver cómo se estudia la propagación de una onda en una cuerda. Es una onda en un material, el material es en la cuerda, y es una onda mecánica porque implica el desplazamiento de material. Son ondas transversales, nuevamente, en donde la perturbación, que es el apartamiento de la cuerda de su posición horizontal, viaja, o sea, ocurre en la dirección perpendicular a la dirección en la que viaja el pulso. Todos creo que en algún momento, todos y todas en algún momento hemos hecho esto, o con una cuerda o con una sábana, cuando hacemos la cama y queremos desplegar la sábana, hacemos creamos esos pulsos y lo que hace justamente es generar una onda que se propaga por el material. Entonces vamos a ver de qué manera, si podemos llegar a una ecuación que nos describa este movimiento. Y sí, podemos llegar a una ecuación que describe este movimiento. Eso es lo más copado. Entonces vamos a formalizar el experimento, imaginando que la cuerda está contenida en un plano XY. O sea, vamos a hacer que la cuerda esté toda y su perturbación estén toda en un plano, ¿no? Eso es bastante simple y nos va a ayudar mucho a tratar el problema. Entonces, vamos a poner en el eje X, vamos a hacer que la dirección horizontal sea el eje X y que la dirección vertical sea el eje Y. Ambos perpendiculares entre sí, ¿no? Y vamos a tomar la deformación de la cuerda, o el apartamiento de la cuerda respecto a su posición horizontal, como el observable, como lo que va como el observable que vamos a seguir en el tiempo. Entonces, ¿qué tiene una cuerda? Bueno, una cuerda tiene masa, como ya han visto en Física 1, tiene masa. Esa masa la podemos expresar como masa por unidad de distancia si hacemos que la cuerda es muy finita, o sea que no consideramos el espesor de la cuerda, y podemos hablar de una distribución de masa por unidad de distancia. Entonces podemos decir, bueno, tiene tantos kilos por unidad de distancia, tantos kilos por centímetro, tantos kilos por metro. Eso es una densidad de masa, densidad lineal de masa. Entonces, imaginemos que esa densidad lineal de masa es constante, o sea que en todos lados la cuerda tiene la misma densidad. ¿No? Hay algunos lugares en donde hay un nudo, o donde la cuerda es más gruesa, o donde la cuerda es más pesada. Bueno, también vamos a hablar de tensión. Entonces la tensión, ¿se acuerdan que la analizaban en el péndulo, ponele? Que es la fuerza que hace mover a cada pedazo de la cuerda. Además, vamos a tener el efecto de la gravedad, obviamente. Y después vamos a imaginar que la forma de la cuerda, yo le puedo sacar una foto en un instante determinado. Entonces, a la forma de la cuerda en un instante determinado, cuando saco una foto, la voy a llamar Y de X. Va a ser una función Y de X. Entonces, si yo miro la película, voy a tener una Y de X y de T. Entonces, para cada T, la
la cuerda va a tener una forma determinada. Pero si yo voy tomando fotos a instantes t determinados, en cada instante t o t0 o lo que sea, voy a tener una forma determinada dada por la función y de x. Después vamos a suponer que además la cuerda es inextensible, es decir, que el módulo de la tensión es el mismo en toda la cuerda. Es decir, que la cuerda no se estira ni se comprime. Y vamos a ver qué le pasa a un pedacito de cuerda, como este que vemos entre estos puntos A y B, en donde la coordenada x varía entre x y x más delta x, donde delta x va a ser un apartamiento, un desplazamiento en x, que luego vamos a hacer tender a 0, bajo ciertas condiciones accesorias, para llegar a la ecuación que nos va a describir el movimiento de la cuerda. Entonces, en principio vamos a tomar este tramo entre x y delta x, lo cual da un tramo de la cuerda entre y en el punto A e y en el punto B. Y bueno, vamos a ver qué sucede con eso. Bueno, tenemos, creo yo, todos los elementos para empezar a trabajar. Hay dos tensiones en este tramo. Va a estar esta tensión aquí, apuntando de manera tangencial al pedazo a la trayectoria, a la forma de la cuerda en el punto A, y de este lado un vector tensión, que es una fuerza tangente a la forma de la cuerda en el punto B, y del mismo módulo que la que está en el extremo A. Eso es porque es incompresible la cuerda. Bien. No vamos a considerar acá la gravedad. Yo les dije que consideramos la gravedad cuando analizamos una cuerda en el caso del péndulo, digamos, pero en este caso no vamos a analizar la gravedad, sino que vamos a ver cuál es el efecto del movimiento de la cuerda, simplemente debido al efecto de las tensiones, que es mucho más importante que el efecto de la gravedad en los tiempos en los que vamos a analizar el movimiento de la cuerda. Bueno, entonces vamos a ver este pedacito de cuerda. Va a tener una masa determinada. Va a ser un cachito de cuerda. Este cachito de cuerda está sometido a dos fuerzas, que van a ser esta tensión y esta tensión. Y para ver cómo se va a mover en tiempos subsiguientes, o cuánto va a ser la posición Y del centro del pedacito de cuerda, vamos a ver cuáles son las fuerzas que actúan sobre este pedacito de cuerda. Entonces, bueno, hacemos lo que hacíamos en Física 1, sumar las fuerzas. Entonces, vamos a suponer que la tangente a la forma de la cuerda, del pedacito de cuerda en A, forma con la horizontal un ángulo θ, y que la tangente en el punto B forma un ángulo θ más delta θ respecto al eje X. ¿Sí? Sí, perdona que te molesto. Sí, frename cuando quieras, sí. No entendí por qué tenemos esas dos T, por así decirlo, en sentidos opuestos. O sea, la primera entiendo que es por la tensión generada por no sé, me imagino cuando hago el caso de la cuerda de tirar, Sí. me suena, o sea, medio como lo intuyo, pero no entiendo la otra T, por qué van en otro sentido. Imagínate que esto es un pedazo de una cuerda más larga. Sí. ¿Está? Entonces, cada tramo de la cuerda, vos agarrás un pedazo de esa cuerda. Cada tramo Sí. de esa cuerda, si agarrás un pedacito, en cada extremo de ese pedacito va a haber dos fuerzas. Va a haber una fuerza en cada extremo. En un extremo vas a tener la tensión que le hace el resto de la cuerda a ese punto. Sí. Y la otra es la fuerza que le hace la otra parte de la cuerda. Genial, sí. ¿Está? Sí. No es la fuerza de Sí. reacción porque no son iguales y opuestas, Ignacio.
sino que va a tener que ver con la forma. Pero es una fuerza de vínculo, producto de que es un pedazo de cuerda que está unido de un lado y del otro al resto de la cuerda. Genial. ¿Está bien? En módulos serían lo mismo. El módulo tiene que ser lo mismo porque si no se estiraría o se comprimiría el pedazo de cuerda y le estamos diciendo que no se extiende ni se comprime. No es Bueno, un resorte. claro. Buenísimo. Gracias. Bien. ¿Ignacio se entendió? ¿También? Joya. Buenísimo. Entonces, cuando analizamos un pedacito de cuerda, y acuérdense que este pedacito se va a tender a cero, vamos a terminar teniendo un diferencial de longitud ahí. Entonces, ese pedazo de cuerda va a tener una cantidad determinada de masa. Entonces vamos a ver como si fuera, una masita, cómo se va a mover de acuerdo a las fuerzas que están siendo aplicadas sobre esa masita. Entonces, en la dirección Y, las fuerzas sobre el pedacito de cuerda van a ser, le pongo ya el signo, va a ser menos la tensión por el seno de tita, que está dirigida en esta dirección, es este vector que vemos acá, y más t seno de tita más delta tita, que está acá. Entonces van a ser esas dos. Obviamente, depende de cuánto vale tita y delta tita, pero esa es la relación que hay entre las dos fuerzas. Entonces, supongamos ahora que el segmento es tan corto que lo puedo aproximar como un tramo casi recto. Entonces, si ese tramo tiene una longitud delta L, por la segunda ley de Newton tenemos que la masa por la aceleración en la dirección Y es igual a la suma de fuerzas en la dirección Y. Es la segunda ley de Newton, sin más. Entonces, eso es delta L por mu, que es la densidad, es decir, la cantidad de masa por unidad de distancia. Mu por delta L me da la masa de todo este pedacito de cuerda. La masa de cuerda entre A y B es mu por delta L. Y eso es igual a la suma de fuerzas en la dirección Y. Antes tengo que multiplicarlo por la derivada de Y respecto de T dos veces, que me da la aceleración en Y. ¿Está bien? En Y. Me interesa ver cómo se desplaza en Y. Entonces, esto es la segunda ley de Newton, en la dirección Y. Entonces ahora vamos a empezar a aproximar, para llegar a una ecuación simple, pero bajo ciertas condiciones simplificadas, si quieren. Entonces la primera aproximación es que la cuerda va a estar mayormente en dirección horizontal. No vamos a considerar casos en donde tita sea muy grande, sino que los apartamentos van a ser chiquitos. ¿Está bien? Esa es la primera aproximación que vamos a hacer. O sea que no nos vamos a ir de escala con las variaciones en Y, sino que vamos a plantear pequeños apartamentos. Si esos apartamentos son pequeños, estos angulitos tita van a ser muy chiquitos. O lo que es lo mismo, la curva va a ser prácticamente horizontal. En cuyo caso, la longitud de la cuerda va a ser más o menos la distancia en X. Entonces, ¿cuándo ocurre que delta L, que es el largo de este arco, es igual a delta X? Bueno, si esas dos cantidades van a ser iguales si la curva no se aparta mucho de la dirección de la disposición horizontal. Entonces vamos a hacer esa primera aproximación. ¿Se entendió? ¿La primera aproximación? Bueno, frénenme si no se entiende, ¿sí? Entonces,
Si la cuerda se mueve poquito y delta L es muy cercano a delta X, es decir, si la cuerda no se mueve mucho en Y, el ángulo va a ser muy chiquito, el ángulo θ, que forma la tangente a la curva en un instante determinado con el eje X. Este angulito es muy chiquito. Entonces, cuando estos angulitos son muy chiquitos, cuando un ángulo es muy chico, el seno y la tangente son muy parecidos de ese ángulo. ¿Por qué? Porque el coseno está muy cerca de 1. El coseno de 0 es 1. Entonces vamos y a la vez es muy parecido al valor del ángulo, tanto el seno como la tangente son muy cercanos al valor del ángulo en radianes. Entonces lo que hacemos es simplemente reescribir la segunda ley de Newton en términos de ángulos muy pequeños, igualando los senos al ángulo, en radianes, acuérdense. Entonces, ¿qué me queda? La parte izquierda, el primer miembro, queda igual que el anterior, excepto que puse delta L parecido a delta X, y la parte derecha, el segundo miembro, me queda todo en función de θ y delta θ, no de sus senos. Y ahí yo puedo restar estas dos cantidades más fácilmente y quedarme con que el pedacito de masa por la derivada segunda de la posición vertical respecto al tiempo es igual al módulo de la tensión por la variación en el ángulo entre A y B. Entonces, ¿qué es delta θ? ¿Cómo lo puedo representar? Bueno, lo que puedo hacer ahora es hacer tender X a 0 y hacer que este delta X sea en realidad un diferencial de X. ¿Y qué ocurre ahí? Bueno, ocurre que la tangente de θ, el ángulo este θ, la tangente va a ser delta Y dividido delta X. Llevado a delta X que tiende a 0, va a ser, voy a tener que la tangente de θ es la derivada de Y respecto de X. Acuérdense que Y y X con derivada parcial implica que yo estoy frenando el tiempo, que estoy analizando dy a dx con t constante. ¿Está? Entonces, yo sé que la tangente de θ es dy de x. Y la derivada de la tangente de θ respecto a x, eso lo pueden buscar en cualquier tabla, es 1 sobre coseno de θ al cuadrado de θ de x. Y bueno, ¿y qué es eso? La derivada de la tangente de θ respecto de x, siendo que la tangente de θ vale dy de x, equivale a derivar 2 veces y respecto de x. Entonces la derivada de la tangente de θ respecto de x es 2 veces la derivada de y respecto de x, 2 veces, por esta ecuación, y después derivo. Acá derivo y me da esto. Entonces me quedo con esta expresión que está acá. Entonces si θ es muy chiquito, como es la aproximación que consideramos, el coseno de θ al cuadrado es muy cercano a 1. Entonces, en esa aproximación, de θ de x es igual a la derivada segunda de y respecto de x 2 veces. Esto, entonces, sale de la idea de hacer tender x a 0, o sea que delta x se transforma en un diferencial, perdón, delta x que tiende a 0, es decir, tiende al diferencial, y de suponer que hay pocos apartamientos, que nos apartamos muy poquito de la horizontal. Guarden esta información que es importante, nos va a servir para seguir analizándole, para obtener la ecuación de movimiento. Entonces, volviendo a la ley de Newton, ahora para un diferencial de cuerda, ya este delta x se volvió muy chiquito,
tenemos que mu por delta x, por la derivada segunda de y respecto de t dos veces. Acá lo único que cambió es que delta x se transformó en diferencial de x. Es igual a t diferencial de tita. Acá lo único que cambió es que en vez de delta tita hay un diferencial de tita. Entonces, eso quiere decir que mu por la derivada segunda de y respecto de t dos veces es igual a t por la derivada de tita respecto de x. Eso lo pueden ver como hacemos los físicos, pasando el diferencial dividiendo, o simplemente expresando cómo es un diferencial respecto al otro. Si todo esto acompaña el diferencial de x, entonces mu de segunda y de t dos veces es, tiene que ser, a ver, no, queda un poco diferente. Simplemente, entonces, es la variación de esta cantidad respecto de x. Bueno, no se hagan problema. Es esta, acá podemos decir que la derivada de tita respecto de x por t es igual a esto. ¿Tá? Normalmente lo hacemos, por eso pongo que no nos vea un matemático. Entonces, una vez que tenemos esta igualdad con esta igualdad, digamos, de esto con esto, yo ahora puedo reemplazar d tita de x por esta expresión que encontramos acá un poquito antes. Entonces, d tita de x es igual a la derivada segunda de y respecto de x dos veces. Entonces, ahí llegamos a esta ecuación que tenemos acá. En esta ecuación lo que me dice es que mu por la derivada segunda de la posición en y de la cuerda respecto al tiempo dos veces es igual a la tensión por la derivada segunda de la posición en y respecto a la posición en x dos veces. Esta ecuación es la ecuación que describe el movimiento de la cuerda para pequeños apartamientos, en el caso de una cuerda en donde no importa la gravedad, de densidad de masa mu, sometida a una tensión T, y que es inextensible e incompresible, y para pequeños apartamentos. Esta que ven acá es la ecuación de onda, y no es solamente la ecuación de onda para este fenómeno, sino que es para cualquier otro fenómeno ondulatorio, como vamos a ver. ¿Cómo venimos? Bien, bien. Interrúmpanme, por favor, si hay alguna duda. Una pregunta, César. Sí. O sea, esto es para pequeños apartamentos. Cuando tenés grandes apartamentos, ¿qué haces? Bueno, cuando aparecen grandes apartamentos ocurre un fenómeno que no vamos a ver en este curso, pero les cuento. Ocurre el fenómeno de cuando, ustedes ven cuando se rompe una ola, cuando rompe una Sí. ola en el mar, ¿no? La que les gusta a los surfistas, lo que ocurre es que un aspecto de la onda que se llama amplitud empieza a depender de la frecuencia. Y eso generan fenómenos que se llaman dispersivos, que son muy interesantes para estudiar, pero que no son tan simples como las ondas que vamos a ver nosotros. Entonces, mientras que la amplitud no sea tan grande, hay ciertas cantidades de las ondas que están desacopladas entre ellas, que no dependen una de otra. Por ejemplo, que la frecuencia no depende de la amplitud, que la amplitud no depende de la frecuencia. Pero se pone re interesante cuando son grandes las olas y la amplitud son grandes. Así que por ahora nos vamos a quedar con esta aproximación y espero que les dé las herramientas para que ustedes puedan entender más adelante cómo se complica la cosa si las amplitudes son grandes. ¿Vieron lo que pasa en una ola? En una ola que rompe. Lo que pasa es que si estamos
discúlpenme, si tenemos una cuerda así, esto sería una ola en el mar, si quieren, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa cuando rompe una ola? La parte de acá, la parte de adelante, va más lenta que la parte de arriba. Entonces, todo esto se vuelve más vertical del lado derecho, se vuelve más vertical y la ola termina rompiendo. Bueno, ese fenómeno es un fenómeno que ocurre cuando la amplitud es muy grande. ¿Se entendió un poquito? Sí, sí, sí. Es súper interesante. Nosotros estudiamos lo mismo, pero en el espacio. Les voy a contar algún día, o más adelante les muestro, si quieren, cómo rompe una ola en el espacio. No es con agua, sino con gas. Está buenísimo. Son efectos muy copados para estudiar. Pero muy complejos también, ¿no? Bueno, esta ecuación no es muy linda, que digamos, pero es importante empezar a recordarla. De un lado tiene una derivada segunda respecto al tiempo, y del otro lado tiene una derivada segunda respecto a la posición. ¿Está bien? Empiecen a familiarizarse con esa ecuación, porque la van a ver en todo fenómeno ondulatorio lineal o de poca amplitud. Acá simplemente reacomodamos los factores y mandamos la t dividiendo. ¿Está bien? Entonces, esto queda mu sobre t por la derivada segunda de la posición en y respecto al tiempo dos veces. Y eso es igual a la derivada segunda de la posición en y respecto a la coordenada horizontal x. Si uno se fija en mu sobre t, que es algo típico del sistema, se dan cuenta que si yo cambio de cuerda, cambio de mu o cambio de t. ¿Pueden ver eso? Que eso depende del problema, del tipo de cuerda que tengo. Cambio de cuerda, cambio de mu y de t. Entonces la ecuación ya no es la misma, tiene la misma forma con las derivadas, pero este numerito de acá no es ya el mismo. Bueno, si ustedes se fijan, pueden hacer la cuenta tranquilos después, las unidades de mu sobre t, raíz cuadrada de mu sobre t, son unidades de velocidad. T está en Newton, ¿no? Y mu está en kilo por metro. Entonces, yo puedo pensar en una velocidad v que no va a ser, por ahora no va a tener, no voy a decir qué es, pero puedo representar raíz de t sobre mu, perdón, mu sobre t tiene unidades de inversa de la velocidad, discúlpenme. Sí, perdonen si lo dije mal. Entonces, raíz de t sobre mu tiene unidades de velocidad. Entonces yo puedo hacer que raíz de t sobre mu sea una velocidad v, que va a ser constante mientras no cambie de cuerda. ¿Mm? Que la cuerda tenga otra densidad o esté sometida a otra tensión. Entonces, para ese v propio del problema, la ecuación de onda queda de esta manera. 1 sobre v al cuadrado, donde v, en el caso de nuestra cuerda, es en raíz de mu sobre, donde v es igual a t sobre, raíz de t sobre mu, perdón. Derivada segunda de y respecto de t dos veces igual a la derivada segunda de y respecto de x dos veces. Bueno, esta pinta la van a ver, este tipo de ecuación la van a ver, se puede ver en mecánica de fluidos. La vamos a ver en electromagnetismo, la pueden ver en mecánica cuántica, bueno, en un montón de áreas de la física. ¿Y qué quiere decir? Va a querer decir que ahí hay una onda. Si se topan con una ecuación así, van a tener una ecuación, van a tener una onda, un fenómeno ondulatorio presente. Bueno, así que de a poquito se van familiarizando con esta ecuación. ¿Mm? Bien. Vamos a ver qué implica esto respecto a las soluciones. Porque obviamente me interesa saber cómo se mueve esto, ¿no? Entonces lo piola de esta ecuación es que tiene una solución bastante genérica y bastante simple.
Y para que esta ecuación se satisfaga con este B propio del problema, cambio de problema y cambio el B, ¿está bien? Basta con hacer que Y sea una función de X y del tiempo, tiene que ser función de ambas, porque se deriva por esas dos cantidades, de tal manera que sea cualquier función de X más menos, puedo elegir yo si quiero más o si quiero el menos, V por T. Está buenísimo. Me dice que la solución es cualquier función tal que esa función sea función de una cantidad que yo puedo llamar X' igual a X más o menos V por T. Es súper súper interesante eso. Entonces, yo puedo poner acá la función que a mí se me ocurra, siempre que sea función estrictamente de esta suma o de esta resta. Y fíjense que prueben después derivando y se van a dar cuenta que sí satisface, cualquier función satisface esta ecuación. ¿Cómo quedaría la derivada de esta f respecto al tiempo? Sería la derivada de f respecto de, por la regla de la cadena, ¿no? Yo llamo x' a x, si quieren, más bt. Me quedo con una, me quedo x con x más bt. La derivada de f respecto de t va a ser la derivada de f respecto de x más bt por la derivada de x más bt respecto de t. Y ahí va a aparecer un v. Bueno, van a ver que les da que cualquier función satisface esto. Hay que derivar dos veces, no solamente respecto de x, sino también respecto de t. ¿Saben derivar eso? ¿Alguien cree que va a tener problemas? ¿Quieren que veamos eso? ¿O les alcanza lo que les dije? Creo que no hay problema. Bueno, me avisan, ¿sí? Si necesitan ayuda con eso, me avisan. Bueno, es una ecuación lineal también, así que si tengo una función 1 y una función 2 y ambas funciones cumplen con la solución, también la suma, la combinación lineal de ellas, es decir, una constante por una más una constante por la otra, también es una solución. Es buenísimo. Bueno, ¿qué es esa V que empezamos a ver para el caso de la cuerda? Esa V se llama velocidad de fase. Fase de una onda se llama a todo esto de acá, x más bt o x menos bt. Esto que está entre paréntesis se llama fase y lo vamos a ver un montón de veces. ¿Está bien? La fase de una onda. ¿Con qué velocidad varía la fase en el tiempo? Si yo me clavo en x, me quedo en un x constante y dejo pasar el tiempo, ¿con qué velocidad va cambiando la fase? Con v. Si me quedo quieto en un punto determinado en x y veo el pedacito de cuerda que sube y que baja, que sube y que baja, que sube y que baja, la cantidad x más bt en el tiempo para x fijo va a variar con una velocidad v. Va a variar más rápido si v es más grande, va a variar más lento si v es más chico. Eso se llama velocidad de fase. Lo interesante es que tanto v positivo como v negativo responden a la misma ecuación de onda, eso ya lo vimos, porque la ecuación de onda depende de v cuadrado, no le importa si v va para un lado o v para el otro. Y si yo reemplazo f de x más menos bt en la ecuación de onda, a lo que llego es que v es igual a raíz de t sobre mu.
Eso es lo que vamos a encontrar si hacemos justamente la derivada que ya les contaba. Bueno, ¿y qué quiere decir esto? Bueno, veamos qué significa. Entonces, vamos a imaginarnos que la forma de la perturbación es esta que vemos acá. Es 0 y en un determinado momento aumenta la Y y vuelve a descender hasta 0. Si yo le saco una foto, supónganse que yo tengo esta situación. Yo le puedo sacar una foto a esto. Entonces veo esa perturbación que se desplaza hacia la derecha. Yo puedo ir tomando distintas fotos y viendo que es una forma que es siempre la misma, pero que se va moviendo hacia la derecha con una determinada velocidad. Bueno, es el mismo caso que estamos viendo acá. Entonces, acá es donde importa si elijo más o menos vt. Si v es mayor que 0, x más vt me va a dar una propagación de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, perdón. Y si elijo el menos, con v mayor que 0, el pulso se va a desplazar hacia la derecha. ¿Eso se entiende o no? No, ¿por qué al revés? Fíjate, si yo supónganse que estoy fijándome en, a ver, lo que podemos hacer es, este es el eje X, ¿no? El eje horizontal es el eje X. Y tomo distintos tiempos. T1 Sí, primero, T2 después, T3 después y T4 después. Entonces, fíjate lo que pasa con esta parte, el máximo, este máximo que vemos acá. Este máximo sí, inicialmente está en x igual a 0. Después sí, de un tiempo, este máximo se corrió a una posición de x mayor que 0. sí, ¿Tá? Entonces quiere sí, decir, ¿cómo centraría yo? ¿Cómo centro yo cómo centro yo ahora esta forma en un x que no es 0? Normalmente lo que yo hago en un diagrama cartesiano es restando x menos x0. Entonces, sí, lo que quiere decir es que en el x igual a 0 se tiene que dar lo que antes se daba en x igual a 0. Entonces, si yo para centrar esto ahora, acá tengo que poner x menos x0, donde x0 es este punto. Y ahora el x0 es más grande, y ahora el x0 es más grande. Entonces quiere decir que la forma de este pulso, que es 0 más esta montañita y luego 0, se va a ir con el tiempo desplazando hacia la derecha, por ejemplo, y eso va a hacer que yo tenga que irlo centrando en x0, haciendo x menos x0, con x0 cada vez más grande. Eso equivale a que b sea mayor que 0 y que t siempre sea creciente. Entonces, al tener x menos una cantidad que va creciendo en el tiempo, lo que estoy representando es que es una forma que se va corriendo hacia la derecha a medida que pasa el tiempo. Si yo eligiese el más, el pulso, esta forma iría, en vez de este pico que está acá en 0, ir hacia la derecha, iría hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque yo cuando quiero correr algo hacia la izquierda, una forma hacia la izquierda, lo que hago en el sistema de coordenadas es sumarle x0. No sé si se entiende. un poquito más, sí. Un poquito más. Fíjate, vamos de vuelta. Ponele que
hay un ejemplo que está buenísimo, que es, porque justamente yo le iba a decir, piensen y escriban una función solución de una ecuación de onda. Eso era algo que les proponía que hicieran. Entonces, voy a ver si puedo dibujar acá con el puedo dibujar acá. A ver. Ahí. A ver, ahí. Voy a usar la pizarra esta, a ver si funciona. Supónganse que yo tengo el eje X, el eje Y, perdón, y el eje X. Este es el eje Y y este es el eje X. Y yo tengo una recta que pasa por el origen. Esta recta yo puedo ponerla como y igual a X. ¿Se entienden? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Y yo ahora quiero que esta recta se mueva hacia la derecha con una velocidad v. ¿Está bien? Sí. En el tiempo. Yo quiero que esta recta, y igual a x, se mueva hacia la derecha con una velocidad v. ¿Está? Entonces, Sí, sí. de tal manera que en t igual a 0, tenga y igual a x. Entonces, en t igual a 0, perdón, y sea igual a x. Bueno, en un tiempo t0 mayor que 0, perdón, yo voy a tener la recta acá. ¿Está bien? Y lo que se va a ver desplazado esto es una cantidad v por t0. ¿Vamos bien? Sí, sí, sí. ¿Sí? Fíjate dónde es la ordenada del origen ahora. Acá. ¿Está? Entonces, ¿cómo yo representaría esta nueva ecuación? Si yo dejo pasar un tiempo t0, y le saco una foto ahora a la recta que se movió. La recta ahora estaría acá y tocaría el origen del sistema, el origen de x, lo tocaría en este valor de y, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, lo que yo haría es que y de x en t0 sería x menos v por t0. Es decir, cambié x por x menos v t0. Y es justamente eso. Claro. El y pasó a ser negativo porque se desplazó hacia la derecha. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Y Ahora se me cómo entendió. cómo corro yo una recta para allá? Le voy restando una cantidad positiva a x. Entonces con un círculo es lo mismo. Con una parábola es lo mismo. Y igual a x cuadrado. Entonces tengo y igual, ¿cómo la corro hacia la derecha? Una cantidad de x0, pongo x menos x0 al cuadrado. Claro. Entonces quiere decir que para estar en donde antes estaba en 0, x tiene que empezar a valer x0. Y como x0 es positivo, implica que lo tengo que correr hacia la derecha. Ahí se ve por qué el signo indica lo opuesto, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Se entendió? ¿El resto entendió? ¿Hay alguien que no haya entendido? No, se entendió bien. Oye. Bueno, ¿cómo hago para borrar esto? A ver, borro acá, borrador. Bueno. Soy medio nuevo con Hay una esto. opción que te permite borrar todo de golpe, César, también. Ah, bueno. En la misma goma me parece que te dice borrar Borrar todo. todos los dibujos. Ahí está. Ahí está. Gracias. Bueno, a ver, pensemos en otra, o piensen ustedes en otra función solución de la ecuación de onda. Es cualquier función que a ustedes se le ocurra. Y me dice, bueno, eso que dijimos recién, y igual a x menos bt al cuadrado.
todo eso al cuadrado, ¿eh? No puede ser x al cuadrado por un lado y menos bt al cuadrado. ¿Se acuerdan? No es lo mismo. Pero pueden hacerlo al cubo. Pueden hacerlo... Nada. Piensen en cualquier solución. Es bastante fácil. No es tan intuitivo, yo coincido con eso. No es tan fácil de ver. Pero tal como nos dice acá la receta, que se tiene que construir la función, esta es la receta. Una vez que yo cumplo con esa receta, ya está. ¿Entienden? Sí. Bueno, hay otra que es típica, que si quieren pueden hacer, a ver, dibujar, puede ser que f sea igual al seno de x menos bt. Bueno, no lo voy a hacer así porque vamos a hacer así, un poco más. F de x t es igual a constante, ¿no? Una constante a cualquiera por el seno de k, una constante, por x menos omega t. Yo de ahí lo que puedo hacer es a seno, y acá saco factor común k, me queda k que multiplica x menos omega sobre k por t. Entonces yo a omega sobre k le puedo llamar, si quiero, a omega sobre k le llamo b. Upa, b. Entonces ahí tengo, es el caso que vemos, el caso de la onda que estamos viendo. Bueno, ¿eso qué es? Esto es una cosa así, un seno, disculpen, no es tan fácil. A ver, con el borrador ahora sí. Bueno, vamos de vuelta. Ahí va. Vamos a hacer una cosa así, el seno, disculpen, y eso se mueve con una velocidad hacia allá, omega sobre k. Entonces va para allá. Bueno, no se la pongo, porque sí, esto nos vamos a hartar de ver. en una clase ya nos vamos a hartar de ver esta forma de onda. Bueno, les digo, este es un ejemplo como tanto, ¿sí? Bueno, piensen en la suya, en su propia función que resuelva la ecuación de onda para ese, para ese, para ese valor de b que acaban que corresponde a la ecuación. Acuérdense que ese b es lo más importante. Cambia el b, cambia la ecuación y cambia la solución. Bueno, voy a ver si puedo. Ahí está. Ahí está. Bueno, creo que estamos para hacer un break acá. A ver. Vamos un cachito más. Lo que yo les mostré recién del seno es lo mismo en este caso, que es en vez del seno está el coseno. Entonces, acá tenemos una solución de la ecuación de onda tal que es a coseno, a es una constante, coseno, k es una constante por x menos omega por t. ¿Y qué es lo que da? Da esto. Da una función sinusoidal o un coseno que se mueve hacia la derecha con una velocidad v. ¿Cómo saco la velocidad v? Saco factor común k para este lado y me queda que k multiplica x menos omega sobre k por t. Entonces la velocidad es omega sobre k. Lo interesante de esto es que si yo me... Esperen que desconecto la tableta porque si no se me... Si yo me paro ahora un x fijo, fíjense, yo me paro acá, pongo un tipito que está parado acá, ¿está bien? Entonces fíjense para dónde va la curva, sube y baja, sube y baja.
¿Se dan cuenta que cuando yo me paro en un X constante, el punto de la cuerda sube y baja? ¿Se ve? Sube, baja. Sube y baja. ¿Cada cuánto vuelve a subir o cada cuánto se repite el valor? Ahí subo, bajo y vuelvo a subir, vuelvo a pasar por el máximo. Yo puedo contar desde que paso por el máximo, bueno, en el próximo máximo. Ahora, tac, cuento. Cuento el tiempo hasta acá, tac, que vuelve a ser máximo. ¿Ustedes saben cuánto tiempo pasó entre dos máximos consecutivos a X constante? Bueno, piénsenlo, tiene que ver con la parte temporal de la onda. Eso se llama período de la onda. Pero es para X constante. ¿Cuán grande es el apartamento? Bueno, depende de A, porque coseno está limitado por tener valores entre 1 y menos 1. Entonces, cuanto más grande es A, más amplio va a ser esta variación. Cuando más chiquito es A, más angosta esta variación. Esa es la amplitud de la onda. Por ser un coseno, lo que tiene que haber acá adentro es en radianes. Entonces, el periodo a X constante, cuando estoy bien parado en un X constante, el periodo luego del cual vuelvo a pasar por el mismo valor de Y es 2pi sobre omega. Pueden fijarse en eso y les va a dar así. Y después queda otra información importante, es cuán cerca o cuán lejos están los picos para un T constante. Yo saco una foto, freno esto y me fijo entre dos picos o entre dos valles, cuánto es la distancia. Si la distancia es más corta, es como que los picos están más juntos. Si la distancia es larga, los picos se alejan uno de otros. Ese también es otro parámetro importante y es igual a 2pi sobre k. Eso se llama longitud de onda. Ya lo vamos a ir viendo, pero es para que vayan familiarizándose con las cantidades de una onda. Estas son ondas sinusoidales. Entonces, la longitud de onda la puedo medir cuando le saco una foto a la onda, a un t determinado. Cuando tomo una instantánea de la onda a un t determinado, esto queda fijo, entonces lo que me queda es una función de x, que me da la forma de y en función de x. ¿Cuánto es la distancia al cabo de la cual se vuelve a repetir el patrón de la onda sinusoidal? Es 2pi sobre k. ¿Por qué pasa eso? Porque si yo tomo un x determinado, pónganle o acá, el ángulo va a haber cambiado 2pi para volver a valer lo mismo. Entonces, ¿cuándo cambia 2pi? Cuando en vez de x tengo x más lambda. Entonces, x más lambda es 2pi, o sea, kx más lambda es k por x más k por 2pi sobre k, los k se van y me queda 2pi. Entonces, como sé que el coseno se vuelve a repetir cuando el ángulo vuelve a 2pi, entonces eso define el lambda. ¿Cuánto es el lambda? La longitud de onda. K, que es casi la inversa de lambda menos de 2pi, se llama número de onda. Entonces, lambda se mide en unidades de distancia. Cuanto más grande el lambda, más separado de los picos a t constante, cuando saco una foto. Voy a usar, para estudiar el dominio espacial, voy a tener que ir sacando fotos. ¿Cómo es la forma de la onda cuando saco una foto? Ahí congelo el tiempo. Cuando quiero estudiar el dominio temporal de la onda, me paro en un X y veo cómo varía Y cuando dejo X fijo. Entonces veo ahí la parte temporal que les comenté antes. Ahora volvemos a lo mismo que les contaba antes. Si me paro en un X0 fijo, acá yo me fijo cómo cambia Y.
y baja, y sube, y baja. No me muevo hacia los costados, me muevo simplemente en Y para X0 constante, para X constante. Entonces, ahí el periodo temporal, la cantidad de tiempo que pasa desde que paso entre un valor y el mismo valor, hasta el mismo valor de Y, el tiempo que pasa es 2pi sobre omega. Entonces, esas tres propiedades de la onda son fundamentales. La amplitud, el número de onda, que me da información sobre la longitud de onda, que la averiguo cuando saco una foto, y el periodo, que me da la información sobre el periodo en el que se vuelve a reproducir la onda sinusoidal, luego cuando miro en un X fijo. ¿Se entendió hasta ahora? Sí. ¿Hay alguien que no haya entendido algo? ¿Quieren que les vuelva a explicar algo? Bueno, probablemente sea mucho porque es distinto a lo que hemos visto, pero está buenísimo. Estamos haciendo cosas sumamente interesantes y necesariamente, normalmente las cosas interesantes se vuelven complejas. Así que, pero creo yo que en poquito tiempo se van a acostumbrar. Bueno, ¿qué pasa si yo agarro en una onda viajera como esta, sinusoidal? ¿Qué pasa si yo agarro esta función y la meto dentro de la ecuación de onda? Agarro esta función, a coseno de kx menos omega t, la meto dentro de la ecuación de onda, con v en la ecuación de onda, que sea t sobre mu, si quieren, raíz de t sobre mu, pero donde aparezca un v en la ecuación de onda. Bueno, lo que llego es que v, que es igual a raíz de t sobre mu, es igual a lambda sobre tau, o que es lo mismo omega sobre k. Esa ecuación es sumamente interesante en una onda. Y es la que se denomina ecuación de dispersión de la onda. Es decir, omega y k están relacionadas por b. No puede una variar de manera independiente de la otra, sino que las dos están relacionadas por el tipo de problema que estoy analizando. Si b queda fijo cuando yo elijo la cuerda. Ya vimos que en la ecuación de onda de la cuerda, v era igual a la raíz cuadrada de la tensión sobre la densidad de masa. Esto no lo puedo cambiar a menos que cambie de cuerda. Entonces, cuando propongo soluciones sinusoidales del tipo coseno de k por x menos omega por t, omega y k se tienen que relacionar de esta manera para satisfacer la ecuación de onda. Tenemos que omega tiene que ser igual a v por k. No puede tener otro tipo de dependencia. Lo piola es que v, y eso es lo que yo les contaba recién de las ondas chiquitas, que no pasa cuando las ondas son grandes, v no depende ni de omega ni de k, y y en ese caso no hay fenómenos dispersivos, que son los fenómenos que yo les contaba que ocurren cuando las ondas son muy grandes. Y además en este caso, en el caso de estas ondas tan simples, la velocidad de fase es igual a la velocidad con la que se propaga la energía a lo largo de la cuerda. En otros casos no es así, pero en este caso la velocidad con la que se propaga la energía cinética a lo largo de la cuerda también es v. Eso lo vamos a ir viendo un poquito más en detalle en las próximas clases. Pero bueno, esa es la propiedad que surge cuando tenemos ondas tan simples como estas. Bueno, creo que estamos para descansar. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Bueno, quedaron muy quemados o entendieron todo. Prefiero creer en lo último. Bueno, hagamos una cosita. Descansemos unos 10 minutos y arrancamos a las 11 si quieren, con el último tramito. Hoy descansamos
unos 10 minutos así, porque recién recomenzamos después de estar un tiempo largo sin clase, retomamos a las 11 y vemos dónde llegamos, ¿sí? Bueno, volvemos a las 11. Descansen un rato. Bueno, ahí seguimos la grabación. Bien, vamos a ver si nos da el tiempo. Me gustaría que sí, pero vamos a ver hasta dónde podemos llegar. ¿Qué es lo que pasa cuando hay algún cambio en las condiciones de la oscilación? Por ejemplo, vamos a volver al ejemplo de nuestra cuerda, y vamos a suponer que, como teníamos antes un T y un mu en una parte de la cuerda, puede ser que en un momento hagamos nuestra cuerda de 2 pedazos de cuerda diferentes. Bueno, ¿qué pasa cuando hay un cambio en el T o en el mu en una cuerda? O si tenemos 2 cuerdas agarradas, digamos. ¿Qué sucede cuando una onda que se va propagando por una cuerda se encuentra con un salto en las condiciones de oscilación? Bueno, esto va a dar lugar a 2 fenómenos importantísimos en las ondas, que son la reflexión de la onda y la transmisión de la onda. Lo vamos a ver para el caso de una cuerda, y después lo vamos a ver en otros casos. Es algo que también ustedes ya lo intuyen, vamos a ver para el caso de la luz, la reflexión de la luz y la refracción de la luz. Así que bueno, vamos a tratar este problema también despacito, porque no es tan fácil, pero el resultado va a tener consecuencias muy importantes. Así que intentaremos rescatar el mensaje final. Entonces, bueno, recordemos que la velocidad de fase, es decir, para pequeñas amplitudes, o sea, con todos los reparos con los que hicimos la deducción de la ecuación de onda, depende, es igual a la velocidad de propagación de la energía, habíamos dicho, porque la relación de dispersión, y si no me entienden lo que les estoy diciendo, lo repasan después, tranquilos, no se preocupen. La velocidad de fase es igual a la velocidad de propagación de la energía, y eso depende de la tensión de la cuerda y de la densidad de masa. Cambia la tensión o cambia la densidad de la masa, o cambian ambas, y la velocidad de propagación no es la misma. Entonces, vamos a analizar qué sucede. Entonces, vamos a ver qué sucede cuando tenemos una cuerda que representamos con esta recta bastante fea. Pero imaginemos que tenemos 2 cuerdas, una cuerda que cambia de propiedades, o 2 pedazos de cuerda atados, de manera que conforman un solo cuerpo, pero con 2 características distintas. De un lado, en la región 1, una tensión T1 y una densidad de masa mu1, y del otro lado, una densidad de masa mu2 y una tensión T2. Puede ser que varíe una sola de ellas, o que varíen las dos. Lo que quiero decir es que las condiciones de oscilación de la cuerda no son las mismas de un lado que del otro. Y para simplificar un poco la cosa, vamos a suponer que los 2 pedazos de cuerda distintos que están pegados coinciden, o sea, se juntan en x igual a 0. Eso nos va a permitir simplificar un poquito las cuentas. Bueno, ¿se entiende hasta ahora? Espero que se entienda, no he dicho nada complicado. Entonces, esto yo lo tomé de algunos apuntes en inglés, así que la función de onda, o sea, la función que describe cuánto es el apartamiento en la dirección vertical en función del tiempo y en función de la posición, se va a llamar psi. Y del lado izquierdo, por eso va a ser sub L, psi sub L, por left en inglés, y del lado derecho va a ser psi sub R, por right, del lado derecho. Entonces,
Psi sub L va a ser la solución que describa el movimiento de la cuerda en X negativos, y psi sub R va a ser la función que va a describir el movimiento de la cuerda del lado derecho, para X positivos. Con las mismas condiciones que hemos visto hasta ahora, pequeños apartamientos para que todo sea más tranqui. Bueno, espero que con eso no haya ningún problema. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, de un lado, la solución al problema con mu1 y t1, y del otro lado vamos a tener otra solución para la tensión T2 y la densidad mu2. Entonces, cada una de estas, psi sub L y psi sub R, van a ser soluciones de sus correspondientes ecuaciones de onda. Entonces, esta es la misma ecuación de onda que vimos antes, chicos. Entonces, simplemente que se pasa el B, está multiplicando la parte espacial, y se pasa el segundo miembro al primer miembro. Muchas veces se representa la ecuación de esta manera, como un operador que ataca esta función igual a 0. Es lo mismo que la ecuación de onda que hemos visto antes. Una para una velocidad 1, que es la raíz cuadrada de T1 sobre mu1, y la otra, la de la derecha, cumple la ecuación de onda para la velocidad 2, que es la raíz cuadrada de T sub 2 sobre mu2. Espero que se entienda, si no, me frenan. Pero creo que cada una cumple con la ecuación de onda en su correspondiente parte de la cuerda. Obviamente que se tienen que relacionar las dos, porque la cuerda está unida. Las dos cuerdas están unidas en X igual a 0, así que va a haber que encontrar una solución, unas condiciones de empalme entre una solución y la otra. Bueno, ahí estamos. Entonces, ¿cuál es la condición de empalme? La condición de empalme es que en X igual a 0, la altura de una y de otra sea la misma, porque si no, lo que estaríamos diciendo es que una está despegada de la otra. Y no, lo que tenemos que obligar a las dos soluciones a que se encuentren en X igual a 0, para todo tiempo, no para un tiempo determinado. Para todo tiempo, la posición del extremo derecho de la cuerda 1 tiene que ser igual a la posición del extremo izquierdo de la cuerda 2, o de la cuerda de la derecha. Entonces, ¿cuál es la condición? La condición es que psi sub L en 0 para todo t, o sea, el límite para x que tiende a 0 viniendo desde la izquierda, perdón, tiene que ser igual al límite para la solución de la derecha cuando nos movemos hacia la izquierda. Eso por un lado. Y por otro lado, si miramos un pedacito de cuerda de largo delta x centrado en x igual a 0, lo cual es difícil, porque vamos a tener ahí una situación de empalme entre las dos soluciones, la ecuación de movimiento de ese pedacito, ¿cómo va a ser? Bueno, ese pedacito va a tener un extremo en el lado derecho y otro extremo en el lado izquierdo. Entonces, mu por delta x por d psi en 0 para todo t respecto de t, o sea, la derivada dos veces, ¿no? Falta un 2 acá arriba. Respecto al tiempo, es igual a la tensión en 1 por la derivada de psi L en la posición 0 para todo t respecto de x, menos la tensión 2 por la derivada de psi R en 0 para todo t respecto de x. ¿Esto de dónde sale? Bueno, sale de aplicar lo mismo que aplicamos al comienzo, cuando buscamos la ecuación de movimiento de la cuerda.
Bueno, pero en este caso, el segmento que estamos analizando del pedacito de cuerda tiene una patita, un extremo del lado izquierdo y un extremo del lado derecho. Pero no hemos hecho otra cosa que acá representar tita y tita más delta tita, que es lo que veíamos antes. El problema ahora es que las tensiones no son las mismas en módulo, sino que de un lado tenemos una tensión 1 y del otro lado una tensión 2. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Lo que dice es que si no hay pendiente, no hay fuerza. Es decir, si las dos cuerdas terminan con tita igual a 0, es decir, que son horizontales, esto es 0 y esto es 0. Con lo cual, la fuerza neta, actuando sobre este pedacito de cuerda, es 0. Eso para que lo podamos entender qué significa todo este choclo que hemos anotado acá. Entonces, lo que le vamos a pedir es que la fuerza en este punto sea 0. No pidiendo que no haya pendiente, sino que forcemos que la fuerza en Y de este pedacito de cuerda que tiene un poquito de esto y un poquito de esto, que la fuerza aplicada sea 0 en este punto. Entonces, si hacemos esto igual a 0, el primer miembro lo hacemos igual a 0, pedimos eso, entonces llegamos a esta ecuación. Que simplemente pasamos uno de estos términos para el otro lado. Entonces lo que pedimos es que la fuerza aplicada sobre este punto sea 0. Y además que coincidan los dos tramos. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que T1 por la derivada de psi L respecto de X en 0 para todo T es igual a T2 por la derivada de psi R en 0 respecto de X. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la pendiente de la cuerda en X igual a 0, medidas del lado derecho y del lado izquierdo, no deben coincidir a menos que las tensiones sean las mismas. ¿Está bien? Esa va a ser la condición, la segunda condición. No solamente que se junten, sino que también haya esta relación entre las tensiones. Bien. Con esas dos condiciones vamos a tratar de ver cómo se conforma la solución para una perturbación que viene de este lado, llega a este punto, y bueno, ¿qué es lo que pasa? Entonces vamos a suponer que tenemos la siguiente situación. Tenemos una onda, un pulso que viene desde la izquierda, desde la región 1, viene un pulsito, yo excito con la mano la cuerda del lado izquierdo, esta solución viaja para este lado con una velocidad tal que se desplace hacia el lado derecho, y llego al punto X igual a 0. Bien, ¿qué hago ahí? Bueno, ahí me imagino que pasa algo de aquel lado, va a pasar un poco de esa perturbación para el otro lado, y a esa solución de aquel lado le llamo psi sub t. Y además me imagino que, además de la solución que va, me imagino que hay una solución que vuelve. Porque del lado 1, yo sé que hay una solución que la solución que va es una de las soluciones, pero también puedo encontrar una solución que vuelva. Sé que tengo un B negativo, un B opuesto en signo. Entonces planteo, ante un impulso incidente, planteo un impulso reflejado que vuelve para el otro lado y un impulso transmitido. Ese es el escenario más general que puedo pensar respecto de la situación en X igual a 0. Que producto de enviar un impulso hacia la interfase, al salir de la interfase haya algo que se propague del otro lado,
pero que también la interfase haga un efecto tal que genere una onda en el sentido opuesto, en el lugar en donde, desde el que inicialmente venía la perturbación. ¿Cómo venimos? ¿Se entiende lo que estoy planteando? Sí, sí. Sí, Bueno, ya sé que no es fácil, así que ustedes me van ayudando y me van diciendo. César, no entendí, y yo me freno y voy más despacito. una pregunta, César. Sí, 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 sí. Entonces, Lo que esa quieras. esa phi r sería como una reflexión de la onda. A minúscula, porque el R mayúscula que yo les mostré al principio es porque es right, es de la derecha, ¿sí? Ah, sí, perdón, el R Entonces, minúscula, sí, sí. no, pero haces muy bien en indicarlo, porque los subíndices en mayúscula me dicen si es del lado 1 o del lado 2. Del lado 1 tenés L, del lado 2 tenés R, mayúsculas, ¿está? Ahora, del lado 1, en donde tengo psi sub L, porque voy a estar del lado left, voy a tener, en ese lugar voy a tener la superposición de dos ondas, la que va hacia x igual a 0 y la que viene desde x igual a 0. A la que va le voy a llamar psi sub i, a la que viene le voy a Bien, llamar psi sub r minúscula, de reflejada. Ahí sí. perfecto. Del otro lado, del lado right, del lado en donde Derecho. tengo valores mu2 y t2, voy a tener solamente una onda, que es la que algo le pasó en la interfaz y siguió de largo alejándose desde x igual a 0 hacia x positivo. ¿Está bien? A eso le voy a llamar psi sub t minúscula. ¿Está bien? Sí, 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 Entonces, gracias. del lado izquierdo en la región 1 voy a tener que la solución total va a ser una onda que va y una onda que viene. ¿Qué particularidad tiene? Bueno, la que va a tener una velocidad v1, ¿por qué? Porque v solamente depende de la característica de la cuerda. Y acá la característica de la cuerda es la misma para todo este tramo, entonces, con una solución que va, t menos x sobre v1, que es lo mismo, ¿no? Que yo multiplique v1 acá, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? Que si yo multiplico acá y acá, me queda igual. Acá en este caso, con este menos, la solución viaja para este lado. Y después psi sub r, donde tiene un más, con que como yo les mostré, cuando hay un más, la onda viaja para el otro lado. Entonces, la solución en este lado es la suma de estos dos. ¿Por qué la sumo? Porque una suma de dos soluciones es también una solución. Bien, no les pido acá que ustedes superdeduzcan todo y lo sepan de memoria, no. Quiero que se entienda, pero más que todo quiero que entiendan el resultado final al que vamos a llegar. Entonces, del lado izquierdo tengo estas dos soluciones, la que va y la que vuelve producto de la interfase de la reacción de la interfase. Del lado derecho solamente queda la onda que es transmitida, es decir, pasó por este empalme y sigue alguna perturbación que se va a mover hacia la derecha. ¿Cómo pongo la derecha? Con un menos. Y lleva V2, una velocidad diferente a la de la región V1, simplemente porque la densidad de masa y la tensión son distintas, a priori. ¿Tá? Entonces por eso viaja con un menos, porque viaja hacia la derecha, con un V2, que no es igual al V1, porque la característica de la cuerda no es la misma. Hasta ahí yo no es lo más general que puedo hacer. Bueno, bien. Esto es lo mismo que dije antes. Viene la onda para allá, algo pasa psi sub t para este lado, vuelve psi sub r para este lado. Del lado izquierdo está estas dos, coexisten estas dos, del lado derecho solamente está esta. No dije nada nuevo en esta diapositiva, creo que simplemente para que vean esto nada más. Bien, entonces a las tres soluciones
a las tres funciones psi i, psi r y psi r, perdón, y psi t, psi i minúscula, psi r minúscula, psi t minúscula, les tengo que hacer cumplir las condiciones de contorno que ya dije antes. Primero, continuidad en x igual a 0, y segundo, la relación entre las tensiones. Entonces, hace que la suma de fuerza dé 0. Entonces, primero le aplico la continuidad, es decir, que no se desencajen, que el nudo aguante. Eso quiere decir la condición de continuidad, que el nudo aguante, que no se desarme en x igual a 0. Bueno, entonces la solución del lado izquierdo, que es psi i más psi r, en x igual a 0, por eso no está x acá, porque x implícitamente es 0, para todo tiempo tiene que ser igual al valor de y de la solución del lado derecho. Mientras que la segunda condición es, a ver dónde estaba, sí, mientras que la segunda condición queda de la siguiente manera. Del lado izquierdo tengo que T1 por la derivada de psi sub L en 0 y T respecto de X tiene que ser igual a T1 por psi sub L. Pero psi sub L es la suma de la parte I más la parte R. Entonces reemplazo simplemente esto. ¿Tá? Eso es lo que pasa en la parte izquierda. Bien. Ahora, cuando yo evalúo en x igual a 0, esto se hace 0 y esto se hace 0. ¿Tá? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo derivo esto respecto a x, no les voy a pedir que lo tengan bien rápido para entenderlo, pero les cuento que si yo derivo respecto de x estas dos cantidades, primero tengo que derivar respecto a todo esto por la regla de la cadena y después termino derivando todo lo que hay acá adentro por x. Entonces, al derivar esto por x, aparece un menos b sub 1 dividiendo, y acá también aparece un más b sub 1 dividiendo. Entonces, si yo después de derivar y evalúo en 0, en x igual a 0, me va a quedar igual la derivada que si hubiera derivado respecto al tiempo. Es lo mismo. Formalmente me queda lo mismo. ¿Por qué? Porque si yo esto lo igualo a 0 y después primero multiplico por B1 abajo y le pongo un menos y un más después, fíjense, hagan la cuenta tranquilos y tranquilas después, esto queda igual como si yo hubiera derivado respecto al tiempo, agregado un menos acá y un más acá, y si yo hubiera dividido por B1. Entonces, esta cantidad que está acá, todo en el segundo miembro, equivale a esto, donde el prima es la derivada respecto al tiempo. Y esto vale en x igual a 0. Después lo ven tranquilos, pero da así la cuenta. Cualquier cosa me preguntan. Ahora falta el segundo miembro de la condición sobre las tensiones, que es el que más trabajo nos está dando, porque fíjense que la primera condición nos salió directamente, muy muy fácil. Esta segunda condición ya analizamos el primer término, el lado izquierdo del primer término. Ahora vamos a analizar el segundo término. El segundo término se analiza de la misma manera que el primer término en cuanto a las derivadas. Entonces, derivar respecto de x psi sub t y luego evaluar en 0 equivale a multiplicar
t sub 2 por 1 sobre menos b sub 2 y poner al lado la derivada respecto al tiempo en x igual a 0. Es lo mismo. Entonces, ¿qué me queda la condición, segunda condición de contorno? Me queda que t1 sobre b1 por menos psi sub i, la derivada de psi sub i respecto al tiempo, en x igual a 0, más la derivada de psi sub r respecto al tiempo en x sub 0, es igual a menos t sub 2 sobre b2 por la derivada respecto al tiempo de psi sub t evaluada en x igual a 0. Entonces, lo que hago es, saco la derivada afuera, y me queda todo esto, entonces todo esto es una constante. Todo lo que está acá adentro es una constante porque derivado respecto al tiempo me da 0. Entonces, eso es lo que planteo acá. Lo que queda planteado acá, que lo que está adentro es una constante. Entonces, lo que tenemos que concluir es que esa constante tiene que valer 0, porque si no, no tendría sentido un desplazamiento no nulo. Entonces, esa constante va a tener que ser 0. Entonces, no sean tampoco tanto problema respecto a esta parte de la deducción, pero lo que les digo es que finalmente la condición 2 tiene esta forma. ¿Qué es lo que aparece acá? Que aparece T1 sobre B1, de este lado menos T2 sobre B2, y acá tiene menos psi incidente en x igual a 0, con un menos, más psi reflejada en x igual a 0. Y de este lado tengo psi transmitida en x igual a 0. Eso tiene que ser, estas dos cantidades tienen que ser iguales. Entonces, bueno, reemplazo psi sub t de la primera ecuación de continuidad, la del empalme, acomodamos términos y me queda psi sub r en función de psi sub i. Y esto es súper importante porque me quedó cómo es la psi reflejada respecto a las propiedades de la psi incidente. Si yo ya saco cuánto vale la onda incidente, yo ya sé cuánto vale la onda reflejada. ¿Y qué es eso? Bueno, una difiere de la otra en constantes que tienen que ver con t y con d. Entonces, de esa manera, definiendo cantidades Z1 igual a T1 sobre B1 y Z2 igual a T2 sobre B2, puedo obtener en función de la onda incidente la reflejada y la transmitida. Fíjense que las expresiones son Z1 menos Z2 y Z1 más Z2 y 2Z1 sobre Z1 más Z2 para relacionar psi sub i con psi sub r y psi sub i con psi sub t. Este resultado es sumamente importante y esto es lo que quiero que recordemos de esta parte de la clase. Y es que pudimos, a partir de la solución para la onda incidente, podemos predecir perfectamente cómo va a ser lo que nos va a venir producto de la interacción de la onda incidente con el nudo y lo que va a poder pasar del otro lado. Entonces, ¿qué propiedades va a tener la reflejada y qué propiedades va a tener la transmitida? Simplemente por aplicar a las soluciones en cada lado las condiciones de empalme correspondientes. Este coeficiente por el que hay que multiplicar a psi sub i para que me dé psi sub r se llama coeficiente de reflexión. Y bueno, va a valer de acuerdo a que valga T1 sobre B1 y T2 sobre B2. Acuérdense que B1 es la raíz cuadrada de T1 sobre mu1. Y B2 es la raíz cuadrada de T2 sobre mu2. O sea que cada una de estas constantes tienen información además sobre mu.
Este se llama coeficiente de reflexión y este se llama coeficiente de transmisión. Por el coeficiente de transmisión tengo que multiplicar a la onda incidente para que me dé la transmitida. Simplemente es eso. Entonces, de vuelta, si tengo una onda incidente y tengo un cambio en las propiedades de la cuerda, yo voy a poder predecir cuál va a ser la transmitida simplemente multiplicando la incidente por el coeficiente de transmisión. Y la reflejada simplemente multiplicando la incidente por el coeficiente de reflexión. Punto. ¿Se entendió más allá de la derivación el resultado importante al que hemos llegado? Sí, sí. Y Bueno, una pregunta, César. sí, Esto teniendo en cuenta distancias cortas, bien cercanas para lo que habíamos visto al principio. Si hablamos de distancias lejanas, apartamento, esto ya no... apartamentos Apartamientos, pequeños. ¿no? Sí, Para exacto. apartamentos pequeños esto no cuenta. No, se vuelve mucho más complicado. Está. Porque imagínate no voy a decir una mala palabra, voy a decir, imagínate el lío que sería esto si la velocidad de propagación de la onda dependiera de la frecuencia. Claro. Imagínate el liazo que tendríamos. Entonces este régimen de pequeñas amplitudes se llama también lineal o no dispersivo. Pero tranqui porque vamos a movernos siempre con estas condiciones, ¿sabes? No nos vamos a ir al caso, no nos vamos a ir al caso dispersivo, ¿está bien? Genial. Vamos siempre a mantenernos en este tipo de oscilaciones. ¿Mm? Bueno, de vuelta, no se hagan la cabeza con la cuenta. Lo importante es que ustedes sepan que, gracias a las condiciones de contorno, como le llamamos los físicos, las condiciones de empalme entre las dos realidades, la realidad de la cuerda de la izquierda y la realidad de la cuerda de la derecha, podemos obtener una relación que a partir de la onda incidente me permite obtener la onda reflejada y la onda transmitida. Nada más, chicos. ¿Cómo se llaman esos factores por los cuales hay que multiplicar la solución incidente para que me dé la reflejada y la transmitida? El coeficiente de reflexión y el coeficiente de transmisión, respectivamente. Va a ser refracción en el caso de la luz, por eso me confundo. Pero nada más, no se hagan problema con eso. Fíjense una cosa que ya es importante, que el coeficiente R admite un cambio de signo. ¿Se dan cuenta ahí que el psi sub R depende de una resta? ¿Se ve ahí que hay una resta acá? Y acá no. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la amplitud no va a cambiar de signo en la transmitida respecto a la incidente, pero sí la reflejada podría llegar a cambiar su signo. Es decir, que va un pulso para arriba y que vuelve un pulso para abajo. ¿Se entiende eso? ¿Lo pueden ver? Podría llegar a ocurrir, ¿está bien? Podría llegar a ocurrir. ¿Sí? Pero la del transmitida no. Bueno, si se entendió la mitad de esto, estoy re feliz. Así que bueno, si después lo revisan bien y lo repasan. Pero creo que se va a poder. Se entendió la mitad, listo, buenísimo. Al menos la mitad. La mitad del final es lo que me importa. Bueno. Esto. ¿Cómo se deriva el transmitido? Bueno, creo que esto está de más. Ya lo habíamos hecho. No, este es el incidente y este es el transmitido. Bueno, perdón, quedó un poco descolgada esta slide, pero básicamente lo que dice es que el coeficiente de transmisión es este. Bueno, ok. Entonces, este es el resumen. Psi sub R es un coeficiente de reflexión por psi sub i, y psi sub t es un coeficiente de transmisión por psi sub i. Donde R vale esto y donde t vale esto.
y listo. Entonces, ahora sí nos podemos dar el lujo de plantear la condición de extremo fijo. Es decir, la cuerda no es infinitamente larga, sino que atamos un extremo de la cuerda a la pared. ¿Está bien? Si ustedes quieren, pueden y tienen el lugar para hacerlo, pueden hacer este experimento en sus casas. Agarran una cuerda, le atan un extremo a la pared y desde el otro extremo ustedes le tiran un pulso. Que ese pulso sea positivo, es decir, que el apartamiento de la cuerda sea en I mayor que 0, si quieren hacia arriba. Y lo que van a notar es que cuando el pulso llega a la pared, vuelve con sentido negativo. Y vuelve. Bueno, ¿qué es lo que pasa en ese caso? ¿Cómo podemos? Ustedes me dirán, César, vos recién hablaste de 2 cuerdas y ahora me hablas de una sola cuerda con una pared. ¿Cómo puedo yo entender cómo aplicar lo que me acabas de decir a este caso? A ver, ¿a quién se le ocurre? ¿Qué sería la pared? Aplicamos condición de contorno, sí. Pero imagínense, ¿qué sería la pared? La pared sería como una cuerda una cuerda que tiene tanta masa que no se mueve. Entonces, en la pared sería como empalmar nuestra curva de la izquierda, nuestra cuerda, como empalmar con una cuerda que tuviera masa infinita. A eso equivale la pared. Es decir, si yo tuviera un empalme entre una cuerda, que es la que yo tengo en la mano, y otra cuerda cuya densidad de masa, mu, vale infinito, ustedes ya saben que cuanto más masa tengo, más inercia tengo. Y si esa masa fuera la masa del planeta Tierra, porque la pared está pegada al planeta, entonces no la podría mover nunca a esa cuerda. ¿Se entiende el razonamiento? ¿Quieren que lo explique de vuelta? Vamos de vuelta. Imagínense acá. Si yo ahora al mu 2 lo hago tan grande al mu 2, lo hago muy grande, eso quiere decir que ustedes saben que fuerza igual a masa por aceleración. Si yo a la masa la hago tan grande, por más que le aplique una fuerza, no lo voy a mover ni a palo. ¿Tá? Entonces, pegar una cuerda a una pared es como pegar una cuerda, un tramo de una cuerda, a otra cuerda que tiene una masa infinita. Si mu 2 vale infinito, ¿cuánto va a valer V2? V2, ¿se acuerdan? Era T sobre V, era igual a la raíz cuadrada de T sobre mu. ¿Cuánto va a valer T2? Si mu vale infinito. Perdón, ¿No vale V2. cero? V2 vale 0. Exacto. Si mu vale infinito, V2 vale 0. Y si V2 vale 0, ¿cuánto vale T? ¿Cuánto vale T? Repasemos T. Tengo Z1 más Z2. ¿Cuánto valía Z2? Z2 vale T2 sobre V2. Si V2 vale 0, Z2 tiende a infinito, con lo cual T vale 0. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Entonces lo que está diciendo es que no voy a mover ni a palo la pared con mi cuerda, porque la pared es tan masiva que no se puede mover como una cuerda. Entonces, o que
no va a sobrevivir nada. ¿Mm? Ahora bien, ¿qué pasa con R? Bueno, con R lo que pasa es que si yo acomodo bien y extraigo bien los valores y tomo el límite para z que tiende a infinito, lo que me queda es que R tiende a -1. Entonces, la conclusión es que aparece solamente un pulso reflejado con R igual a -1 y no hay un pulso transmitido del otro lado de la pared. O sea, después fíjense que para mu2 igual a infinito, R vale -1. Entonces eso es lo que ustedes van a ver cuando hagan el experimento real, digamos. Agarran un pulso, se lo tiran a una cuerda que está atada contra la pared y va a volver el pulso invertido en el sentido opuesto. Solamente ahí reflejado. Eso se llama condición de contorno de extremo fijo. Bien. Bien. Bueno. La otra condición es la condición de contorno de extremo libre. Que básicamente, en vez de tener una pared, imaginemos que acá tenemos un alambre vertical y el extremo de esta cuerda tiene un anillo que le permite desplazarse de esta manera de manera vertical sobre el alambre, engarzado al alambre. La condición en ese caso es que la derivada de y respecto de x es 0, que siempre la pendiente, siempre es la pendiente en este punto, en donde está el alambre, siempre es 0. Y en ese caso, el pulso se refleja y vuelve con la amplitud sin invertir. No vuelve con R igual a -1, sino que tiene un R igual a 1. Eso lo vamos a ver después, porque ya pasamos bastante tiempo y me parece que ya debemos estar todos y todas cansadísimos. Así que si quieren después lo vemos. Pero es otra de las condiciones de contorno. Yo me gustaría parar acá, salvo que tengan alguna duda, alguna pregunta. Revisen bien las cuentas, fíjense tranquilos, tranquilas, cómo van saliendo las distintas condiciones. Esto después lo vemos. Y lo que los invito, primero veamos si hay preguntas. ¿Alguna preguntita? Bueno. Bueno, entonces les cuento esto. Esperen que freno.